Hoy me prestaron el Gemini, ¿cierto? Es el Gemini. Qué bueno. A mí me gusta más ese. Sí, ayer teníamos programados dos bautismos. Se aplazó uno, pero hicimos uno, gracias a Dios. Por esos pasos de obediencia que dan nuestros hermanos añadiéndose a la iglesia. Justamente hablando de la iglesia. Y hoy lo que cantamos habla mucho de la iglesia y lo que estamos aprendiendo habla mucho de la iglesia. Efesios, ¿cierto? Es el libro por excelencia de la iglesia y ahí estamos. En Efesios estamos estudiando esa serie en el capítulo 4 de los versículos 11 al 16. Él nos llamó para trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo es algo muy activo, es algo que exige de nosotros que nos movilicemos, que tomemos decisiones y que trabajemos, que participemos en el avance del reino de Dios. Y lo primero que vimos ahí, si lo recuerdan, o en donde estamos metidos en esa serie, es que Él da los instrumentos para el crecimiento. Ahí vimos hace 8 días, si no estoy mal, en primer lugar, que Él asigna unos roles. Uy, se pasó muy rápido. Él asigna unos roles específicos, fue lo que estudiamos en el versículo 11. Y ahí vimos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hablamos específicamente de cada uno de ellos. Esas personas que Dios mismo, ¿cierto? Dice, y el mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado y haber subido al cielo y haberse sentado a la diestra del Dios Padre, Él mismo estableció a estos hombres específicos para cada iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy vamos a ver que Él también asigna tareas específicas. ¿Sí? ¿Por qué está cambiando tan raro? Él asigna tareas específicas y vamos a ver la naturaleza de esa tarea. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y yo les pido que vayamos ahí a Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos desde el 11 hasta el 16. Del 11 al 16 para tener todo el contexto de esa serie en la que estamos comprometidos estudiando la palabra de Dios. Dice desde el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Dios, solo rogarte, Señor, que uses tu palabra, que simplemente yo sea un instrumento en tus manos. Dios bueno, toma el control de la Biblia, de tu palabra, Señor, de la verdad, y permíteme, Señor, proclamarla, eh, enseñarla, Padre bueno, conforme a tu guía y a tu dirección, para que seamos desafiados, para que seamos también consolados, Señor, para que seamos edificados, porque tú dejaste tu palabra como la herramienta principal, Señor, para construir esa obra que es tu iglesia. Y nos has dado el privilegio de participar en ella a través del ministerio. Por eso yo te ruego, Señor, que hables hoy a nuestros corazones y conforme a tu propósito también, Dios bueno, si hay alguien que no te conoce, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar el Evangelio, Señor, esas buenas noticias, ese mensaje de salvación, que hables a su corazón y lo lleves, Dios, a confesar sus pecados, que los apartan de ti, Señor, y como lo hiciste con nosotros, nos lleves a ese cuerpo,
a esa nueva familia en Cristo. Usa tu palabra, Señor, y yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a estar estudiando la naturaleza de esa tarea, porque Él asigna tareas específicas y les pido que leamos el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vamos a estar, eso es lo que vamos a ver hoy, esa pequeña parte, porque Dios asigna tareas específicas, ¿cierto? Él escogió a esos hombres, Él puso a esos hombres para edificar la iglesia. Él mismo los escogió, los que estudiamos hace ya 8 días. No, hace 15, porque hace 8 días hablamos de la oración, ¿cierto? Hace 15 días vimos a esos hombres y cómo Dios los escogió y la función específica, si se quiere, de cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver esa tarea específica que Él asignó para cumplimiento de esa obra y de lo que cantamos, ¿cierto? Iglesia de Dios, tan linda esa canción. Él nos llamó su iglesia y quiere que su iglesia crezca y nos puso a nosotros para participar en esa edificación y en ese crecimiento. Y el propósito de la obra del Señor en este aspecto, pues constituyendo específicamente a estos hombres, pues es la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo usa esas palabras haciendo alusión a una obra de construcción. Y qué bonito eso, porque Pablo usa esas comparaciones para que comprendamos mejor de lo que se trata la obra. Y por eso la foto que les puse al comienzo, ¿no? Una obra en construcción, construyendo un muro, construyendo un edificio, y así se construye, de ladrillo en ladrillo, usando las herramientas, usando todo lo que tenemos a la mano disponible para que esa obra se pueda cumplir. Y como lo dije antes, hace 15 días, la salvación de judíos y gentiles a través del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nosotros, ahora su iglesia es la mitad de la obra, es la mitad. Él ya la hizo, obviamente hizo su obra completa y nos dejó una parte a nosotros, que es de la que estamos hablando, esa construcción de la obra, esa construcción del cuerpo de Cristo, y nos dejó participar a nosotros a través del ministerio. No pierdan esa palabra ministerio, porque esa palabra ministerio implica nuestra participación. Porque podríamos pensar que, bueno, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿cierto? A unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son ellos los que tienen que edificar. No, la palabra ministerio implica que nosotros hacemos parte de esa obra. Y Él no deja nada suelto. Él no deja que pensemos cosas que no son. Y que nos hagamos lejos, como muchas tradiciones, ¿cierto? En donde los encargados son ellos y ellos son los que hacen la obra. Nosotros simplemente tenemos que vivir. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que vivir, pero para el Señor, para el que dio su vida por nosotros, para construir el cuerpo de Cristo, para levantarlo. Entonces, pensando en la naturaleza de esa obra, pues, fíjense que es increíble, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, Él mismo constituyó a estos hombres de los que hablamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo dudé un poco en decir esto que voy a decir, pero no dice a fin de, pues, Él no constituyó a estos hombres para que hagan la obra del ministerio. Fíjense, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El compromiso es levantar a los obreros que van a participar en esa obra. Pero no se asusten, no implica que no tengamos que hacerlo nosotros. Porque como dije, la palabra ministerio nos involucra a todos. Y ya vamos a ir analizando palabra por palabra para que veamos lo que Dios nos enseña a través de cada cosa. ¿Sí? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. El propósito es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Ese es el propósito. Y bueno, en primer lugar, fíjense, hay que analizar bien las palabras. Y en primer lugar, nosotros tenemos que ser ejemplo. Esos hombres de los que hablamos antes deben ser en primer lugar ejemplo. ¿Por qué? Porque ese ministerio de perfeccionar es por encima de todo una pasión para llevar a una persona, más bien a un creyente, a ser como Cristo. Y yo siempre les he preguntado, ¿no? ¿Quiénes tienen hijos? Otra vez levanten la mano.
¿Cómo educamos a nuestros hijos? Enseñándoles muchas cosas, pero lo fundamental es el ejemplo. Ellos aprenden más del ejemplo nuestro que de lo que les decimos. Y por eso muchos dicen, no, es que el reflejo de los padres son sus hijos. Bueno, a veces no tanto, ¿no? Porque hay hijos que son muy perezosos, más perezosos que nosotros, y no necesariamente ellos han visto eso en nosotros. Pero que la edificación de nuestros hijos, el crecimiento de nuestros hijos se hace más a través del ejemplo que de cualquier otra cosa, es verdad. Y así pasa en la iglesia, el ejemplo. Y esa palabra perfeccionar implica llevar a los miembros a hacer de la vida de Cristo su estilo de vida. Nosotros hablamos mucho del estilo de vida. Y cómo las ovejas, cómo los creyentes pueden hacer de sus vidas y de la palabra de Dios y de la verdad y de la Biblia un estilo de vida, si no es a través de lo que ven en sus pastores. No tanto por lo que se les enseña aquí, ¿cierto? Bueno, que en buena medida lo es. Pero si no ven el ejemplo, no lo harán. Y una iglesia no es diferente a lo que es su pastor, jamás. Siendo de Dios, el pastor no puede esperar que la iglesia sea algo diferente a lo que él es. Así de sencillo. ¿Cierto? Entonces uno no puede decir hacerse el tonto y pretender enseñar y pretender llevar a un rebaño a determinada meta y a determinado lugar si el pastor no lo enseña con su propia vida. Por eso debe ser ejemplo en primer lugar. Y justamente las teorías y ¿cómo digo yo? Las iglesias que se generan o que crecen supuestamente a base del ejemplo de sus pastores o de sus líderes, si ellos no lo son, no crecen. No crecen, no habrá forma de que crezcan, jamás crecerán. Si no ven ese ejemplo, y por eso mucha gente dice, es que predican, pero no aplican. No viven lo que enseñan. Y eso, como dice la misma Biblia, esa obra se cae, se va a caer. Solita, no hay que hacer nada. Esa obra se cae. Miren Filipenses, lo que dice el mismo Pablo aquí en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, muchos is, en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se atreve a decir a sus creyentes, síganme a mí lo que vieron en mí. Como ven que yo vivo, vivan ustedes. Como ven que yo hablo, como ven que yo actúo, actúen ustedes. Eso se requiere un testimonio tremendamente centrado en la palabra de Dios para poder decir algo así. Y obviamente Pablo lo dice con toda la autoridad porque él la tiene. Y él vive a Jesucristo. Y su vida es absolutamente entregada a él. Un hombre con defectos, un ser humano, pero absolutamente entregado a Dios y capaz de decir, lo que ustedes ven en mí, háganlo. Sigan mi ejemplo porque yo los quiero llevar a que sean una iglesia grande y fuerte y bien cimentada en la palabra de Dios y en el futuro, en la eternidad, puedan disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios. Y bueno, este pasaje enumera los elementos que involucran la tarea de perfeccionar. El pasaje de Efesios, ¿cierto? Hablando de Efesios. Y bueno, Dios mismo ha transformado la mente y la vida de Pablo tanto que lo convirtió en una bendición para todas las iglesias. Y él dice en 1 Corintios 1:1, que también está en la pantalla, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No se puede llevar a nadie a nada, ni enseñarle nada, sino a través del ejemplo. Fundamentalmente del ejemplo. La manera de vivir de Pablo era tal que los creyentes veían en él la conducta que podían seguir y la misma conducta que él les estaba enseñando que siguieran. Y no hay otra forma mejor que el ejemplo. Primera de Pedro 2:21, para que la busquemos ahí en la Biblia, por favor. Primera de Pedro 2:21.
porque Pedro también entiende esto, pero nos pone un ejemplo aún más grande. Primera de Pedro 2:21. Es que estoy en segunda de Pedro, yo estaba asustado y dije, me equivoqué de pasajes. Primera de Pedro 2:21, dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pablo no convivió con Jesucristo, no estuvo cuando él estuvo en la tierra, sino después de que él se le apareció luego de haber resucitado. Pero Pablo sigue el ejemplo de Cristo y por eso le dice a sus iglesias, sigan mi ejemplo porque yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? A través del ejemplo. Y aquí Pedro habla directamente del ejemplo de Cristo. Cristo como ejemplo para ellos y ellos ejemplo para sus iglesias, para sus rebaños. Pero fíjense, algo bien interesante y por eso estoy hablando del ejemplo es porque la palabra perfeccionar en su forma más simple en la Biblia se traduce como artios. Bueno, viene de esa, no se traduce como artios, sino viene de una raíz griega que es artios. ¿Y eso a qué les suena? Bueno, a muchas cosas, artífice, arte, ¿cierto? Artista. Y efectivamente esa es la raíz de esas palabras. Pero más aplicada a la palabra artesano, y esa palabra me encanta, artesano. Artesano, yo soy un artesano. El artesano crea formas con las manos. Los artesanos tienen la capacidad de transformar casi cualquier cosa con sus manos de una manera increíble. Bueno, yo de alguna manera tengo esa facilidad con las manos y puedo transformar muchas cosas en figuras bonitas, ¿cierto? Ustedes algunos conocen mis carritos de madera que son artesanía. Y yo pues digo, bueno, oiga, es que Dios me dio ese privilegio y esa facilidad de hacerlo. Algunos dicen, no, yo no tengo ninguna habilidad con las manos, ¿cierto? Y cogen cualquier cosa y la desbaratan. Manitas creativas, dicen por ahí, ¿no? Pero esa palabra artífice, artesano, viene de artios y también se refiere a restaurar algo a su condición original o que sea apto o completo, implica esa palabra artesano, artios. Pero aquí se refiere a llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Pero vamos a ver más implicaciones de esta palabra. Para que empecemos a entender mejor de lo que está hablando Pablo. El artesano toma un material en bruto, no un material bruto, sino en bruto. A veces un tronco de madera sin mucha forma y de él hace una obra de arte. De él saca, y yo escuché una definición de alguien le dijo a un escultor que cómo hacía para hacer esas esculturas tan lindas a partir de una piedra, ¿cierto? De un bloque de piedra. Él dijo, no, yo lo que hago es quitar lo que le sobra. Tan bonito eso, ¿no? Quitar lo que le sobra. No le tiene que poner nada, solo quitar lo que le sobra. Y bueno, a un ser humano que no conoce a Cristo o un ser humano que acaba de conocer al Señor le sobran muchas cosas y hay que quitarle muchas de esas cosas. Y en cierta forma el pastor tiene que ser ese artesano que le quita eso que le sobra para que se conforme mejor a la imagen de Cristo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:17, ahí está en la pantalla. Yo les puse una foto de un artesano, fíjense, no es una máquina haciendo 1000 pares de zapatos, sino un artesano trabajando con sus manos para hacer un par de zapatos. Los zapatos más costosos que hay son hechos a mano, son hechos por un artesano que toma los materiales y los transforma en zapatos muy finos y les da forma y los pule y se dedica tanto a los detalles que uno dice, me gusta ese par de zapatos y son muy costosos. Por ahí vi unos en internet que valían como 3 millones de pesos un par. Pares de zapatos únicos. Y es que así es cada creyente, único.
Cada creyente, cada uno de nosotros es único. Y Dios nos tomó en sus manos y nos transformó así. Y nosotros tenemos que ser parte de esa tarea. Construir su iglesia implica muchas cosas. Implica aplicar el amor en cada cosa que se hace, en cada creyente, en su edificación, en su corrección, en su amonestación, en su cuidado, en su enseñanza. Qué bonito, ¿cierto? Y considerando el contexto de este pasaje que les dije que estaba en la pantalla, 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es esa artesanía, esa obra de arte completa. El hombre de Dios perfecto, preparado para toda buena obra. A eso es que quiere Dios llevar a cada creyente. Y qué bonito aquí en Efesios, hablando de la iglesia, él no descuida ningún detalle. Cada creyente, una persona en particular, una persona muy especial, recibiendo todo el amor de Dios, siendo edificado y transformado por su palabra, a través de los hombres que él estableció para esta obra. Y sin embargo, Pablo usa en Efesios no solamente la raíz de esa palabra que les dije, artios, sino una reforzada, y es catartismos. Bueno, no tienen que anotarla ni nada de eso, pero es la misma palabra artios, pero reforzada. Es como si dijéramos super artios, mega artios, mucho más que simplemente un artesano, mucho más que eso. Una forma reforzada de esa palabra, y la podemos ver en Mateo 4:21. Miremos, Mateo 4:21. La cita está ahí en la pantalla, Mateo 4:21. Increíble, no, es difícil encontrarla, pero fíjense, ahí está esa forma de esa palabra. Mateo 4:21 dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Esa palabra que les mencioné ahorita, que ya se me olvidó cómo se pronuncia, remendaban, ahí en el pasaje de Mateo, remendaban. Y remendar las redes implica revisar las razones por las cuales la red se rompió. Si no, no estarían haciendo nada, ¿cierto? Simplemente sacar la red y remendarla no arregla nada, porque cuando la vuelvan a lanzar se va a volver a romper. Ellos revisaban y decían, bueno, la razón por la cual esta red se rompe es porque tal vez estamos pescando en un sitio que no es, y están cayendo unos peces que le hacen daño a la red, quizás. O estamos lanzándola en una zona de muchas piedras y al jalarla se rompe. Y hay que considerar las razones por las que se rompen las redes para aprender y para remendarlas y para no trabajar en vano. Esa implicación también es importante para el hombre de Dios que trabaja en la edificación del cuerpo de Cristo. No trabajar en vano, revisar cada cosa, cada detalle para poderlo arreglar. Lo mismo que en la tarea de perfeccionar, aprender a considerar los métodos y los planes para llegar a hacer esa obra de Dios. Y eso implica el trabajo de evangelizar y discipular. Cada persona, cada creyente, es esa pieza de arte que hay que revisar con cuidado, que hay que arreglar con cuidado, que hay que quitarle lo que le sobra. Y yo pensaba en la consejería bíblica, ¿no? Todos necesitamos consejería. Todos tenemos algún problema en nuestra vida siendo creyentes que necesitamos llevar al Señor específicamente y decirle: Señor, guíanos en esto. A veces nosotros podemos ayudar un poco. Generalmente la gente dice: no, nosotros podemos arreglar nuestros propios problemas, y se frustran. Dios tiene también para su iglesia ese cuidado. Y cuando Él dice: y Él mismo constituyó a estos hombres, con ese propósito lo hace, que puedan remendar las vidas de los creyentes, porque las vidas de los creyentes se enredan en las piedras, se enredan en muchas cosas, se dedican a otras cosas que rompen sus vidas, y hay que remendarlas, y hay que buscar la razón.
Por eso yo decía a unos creyentes que buscaron consejo y dirección, que el último que se iba, perdón, a levantar de esa mesa era yo, el último, porque el hombre de Dios que él levantó para esa tarea, que él escogió para esa tarea, no se puede dar por vencido. Entonces, si el artesano toma un trozo de madera para hacer una escultura y encuentra que el palo tiene un nudo y lo desecha, está renunciando a su tarea. Remendar vidas es difícil, pero esa es la tarea. Por eso yo hace 15 días les decía, o más, tal vez 20 días, déjense cuidar. Es importante en la obra del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Importante. Y ahí tiene lugar esa consejería. Miren lo que dice Proverbios 27-23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Qué responsabilidad y qué desafío tan grande para esos hombres que Dios estableció para el crecimiento de su iglesia. Porque no es cualquier tarea, ¿cierto? Vamos a edificar ahí de afán y traigamos ladrillos de demolición y pongámoslos para armar este muro y traigamos hierro de demolición para armar las columnas. No, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo bien, hay que construirlo bien porque es la iglesia del Señor. Y estas reuniones que hemos tenido en estos días, Iván ha hablado ahorita de la que tuvimos el jueves, una reunión bien bonita, bien especial, estuvimos como hasta las 4 de la tarde, casi no salimos, pero me hacía pensar en poner y en mirar con cuidado por el estado de las ovejas, por el estado de la obra, porque la obra es importante. Cuando uno está construyendo un edificio, hace cada 8 días un comité de obra. Y en esos comités de obra se discuten cada uno de los problemas que tiene la obra. Bueno, el de la estructura, ¿cómo va? ¿No? Que se atrasó. Bueno, y el de la mampostería y el de las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias, hidráulicas, el carpintero, todos. Cada cosa. Mirarla con cuidado para que la obra resulte bien. Y no cuando vayamos a vender los apartamentos, toque estar 2 años en posventas, rompiendo y reinstalando cosas que quedaron mal. La iglesia no puede ser así. Y por eso Dios escogió con tanto cuidado a esos hombres. Y antes de la reunión del jueves tuvimos una el miércoles, donde también estuvimos mirando con cuidado por el estado de las ovejas y para dónde vamos, para levantar bien el cuerpo de Cristo. Porque esa es nuestra responsabilidad. Y en segundo lugar, lo que implica este pasaje que estamos estudiando es siendo guía, hay que guiar. No sé si les puse aquí, bueno, Mateo 20-26, ahorita miramos una imagen ahí, Mateo 20-26. Dice la palabra de Dios, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí el Señor está estableciendo esas normas específicas y hablando de una participación, porque Pablo en el versículo que estamos estudiando usa la palabra ministerio. Y esta guía de la que estamos hablando se relaciona directamente con preparar a los santos para que descubran y desarrollen sus dones. Hemos hablado muchas veces de los dones espirituales y lo hemos venido hablando durante todo este tiempo que hemos estudiado específicamente el capítulo 4, los dones. Y ese es el cuidado y en eso tenemos que guiar a los creyentes, en que descubran sus dones y los desarrollen y los pongan por obra. Acaba de venir a mi mente un pasaje, no lo puse
en la enseñanza porque cuando lo recordé se me olvidó anotarlo. Me dio pereza levantarme a esa hora y anotarlo y es clave que uno deje la pereza y lo anote, porque si a las 3 de la mañana me despierto con ese pasaje en la mente, lo que tengo que hacer es anotarlo. Pero ese día se me olvidó, dije tengo mucho sueño y no lo anoté. Pero hay un pasaje que habla de eso, ¿cierto? De hacer bien la obra, de construirla bien, de considerar cada elemento para poderla llevar a cabo. Y bueno, hablando no sé si tengo aquí la imagen, no, todavía no, ahorita la van a ver. El pastor maestro debe enseñar a hacer bien la obra. Ayer tuvimos, bueno, los jóvenes, ¿no? Yo es que tuvimos, será que soy muy joven, sin embargo estuve ahí metido, pero los jóvenes tuvieron su luau hawaiano. ¿Y qué obra que hicieron los jóvenes, ¿no? Yo me puse a pensar en todo el tiempo que les tomó planear ese evento y lo planearon muy bien. Les salió muy bien, muy bonito ese evento, muy lindo, cada detalle. Y así es como se trabaja para la construcción del cuerpo de Cristo, considerando cada detalle. Yo me ponía a pensar, bueno, ellos pensaron cuando Jeffrey estaba haciendo las gelatinas, él pensaba en los colorcitos que le iba a meter, en la cucharita con la que iba a poder ser cortada esa gelatina y podérsela comer y no que se le partiera y se le quedara en la mano. Cada detalle. En el palillito que le pusieron a las copas para el cóctel, cada detalle. En las piñas, en los perros calientes, en las salsas, en todo, en los vasos, en las bombitas que inflaron para romper cada detalle. En el palito para bailar ahí y meterse por debajo. En las falditas de las bailarinas, ¿cierto? En sus decoraciones. Cada detalle es importante, cada detalle. Y eso es obra de un artesano que se preocupa por hacer bien la obra que le han encomendado. Y también recordaba el encuentro de damas, ¿no? Las damas planearon ese encuentro que tuvieron hace poco y yo digo, uy, qué desafío para los demás, para nosotros. Cada detalle para hacer bien la obra. Y así procuramos nosotros trabajar en esa obra. Y si ustedes miran la visión local, es establecer esta iglesia como una iglesia modelo, modelo en todo lo que hace, en todo lo que hace, desde enseñar la palabra de Dios y edificar a cada creyente hasta llevar a cabo eventos con excelencia, porque eso no es lo más importante, claro, lo entendemos, pero hace parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y si lo pensamos mucho más allá, los jóvenes que participaron ahí y los que solamente fueron y participaron sin haber hecho nada, ellos vieron que había algo bien hecho y aprendieron de eso. Y seguro que si más adelante participan en algo como eso, van a recordarlo y lo van a hacer así. Esto es el ministerio. De esto es que está hablando Pablo en Efesios 4, de que todos tenemos que participar en esta obra. Unos enseñan, otros aprenden y mientras tanto otros observan y esos también aprenden y después enseñan a otros para que esos también aprendan y para que otros los observen y para que después todos puedan hacer la obra. Eso es lo que está diciendo Pablo. La palabra ministerio implica que los santos son perfeccionados sirviéndose unos a otros. Y por eso el pasaje de Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así. No sé si tengo, sí, ahí está la cita, ¿cierto? Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, participando. Ayer a los que estaban ahí les sirvieron, les llevaron sus perros calientes, les llevaron sus bebidas. Sirviendo a otros es que crecemos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que servir. No se trata de proveerles simplemente un conocimiento a los creyentes y a las ovejas y enseñarles bien la Biblia, en lo que esta iglesia es muy fuerte, porque el discipulado es el corazón del ministerio, sino que es necesario primero vivir lo que enseñamos para que los demás también lo vivan.
Y así es como se construye la obra del Señor, de lo que está hablando Pablo. Y por eso él incluye la palabra ministerio, para que nadie considere que puede quedarse por fuera. Todos tenemos que participar. Y el propósito de los dones de Cristo, pues, es que el ministerio sea ejecutado por todo el rebaño, porque a todos nos dio por lo menos un don, para que lo desarrollemos y lo pongamos al servicio de la iglesia. Y yo decía hace tal vez unos 20 días que no participar en la obra del Señor es decirle a Dios, ese don que tú me diste no me sirve, no lo quiero, no me sirve para nada. Eso es, el que no quiere participar siendo creyente y entendiendo la obra de Cristo en la cruz, eso es lo que le dice a Dios. ¿Sabes qué? Te quedaste corto con el don que me diste. Entonces yo prefiero no participar, porque quería hacer algo diferente. Dios es Dios, Él pone las normas, Él establece las reglas y también quiere dejarte participar en su obra y darte privilegios a partir de esa participación. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y la lección para nosotros es que no solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que la iglesia entera está puesta para llevar a cabo la obra del ministerio, la construcción del cuerpo de Cristo. Números 11:29, fíjense, ahí está en la pantalla, yo lo puse en la pantalla. Uy, se me faltó Primera de Pedro. Ay, sí, me faltó Primera de Pedro, antes de esa foto. Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:10. Dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cada uno de nosotros en el lugar en donde nos ha puesto Dios. Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. En la medida en que queramos participar, ¿no? Porque si yo le digo a Dios, no, conmigo no cuentes, conmigo no es esa obra, pues no va a pasar nada con mi vida. Y entonces, ¿cómo me voy a acercar a Él para pedirle algo? Muchos creyentes tienen a Dios así, tienen un Dios propio, tienen un Dios que ellos mismos construyeron en su mente, que según ellos está puesto para ayudar a la humanidad. Y en eso se equivoca el mundo entero, en pensar que Dios está para ayudar a la humanidad. ¿No es así entonces? Dirían muchos, no, no es así. Dios no está para ayudar a la humanidad. O tal vez tú creíste que tu vida es tan importante para ti que Dios tiene que estar dispuesto a ayudarte cuando lo necesites, pero no estás dispuesto a participar en su obra. Él te ayuda y quiere ayudarte y quiere ayudarnos, pero en la medida en que nosotros escuchemos su llamado y participemos en su obra. Si no, pues mejor, pues no sé, comprémonos una lámpara de esas de Aladín y frotémosla para que salga un genio y nos conceda ciertos deseos cuando lo necesitamos. Pero el resto del tiempo lo tenemos allá en un estante, en un mueble escondido, guardado, como la Biblia. A veces cuando llegamos a donde algunos creyentes que ya no están aquí, les íbamos a dar el discipulado y entonces corrían de afán, ¿no? Mija, ¿qué hizo mi Biblia? Y mi cartilla. Y ella, no, pero usted fue el que las guardó. Y mandaban por allá y media hora buscando la Biblia y la cartilla y eso estaba lleno de polvo. No tenían ni idea en qué íbamos. No tenían ni idea lo que habíamos visto 8 días antes. Y sí esperan que Dios los ayude cuando lo necesitan. Ese no es Dios. Ese no es Dios. La lección para nosotros es que no solamente los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros hacen la obra. Implica que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo hace la obra. Y miren este pasaje aquí bueno, esa es la obra, ¿no? Y ahí hay una foto de un ingeniero y un arquitecto.
¿Cómo sabemos que hay un ingeniero y un arquitecto? No, mentiras, no sé quiénes son, pero me parece que son dos arquitectos. Si ellos no planean, si ellos no revisan, si ellos no verifican cada detalle, pues pasa lo que pasó hace 8 días con unas de las torres que construyeron por ahí en Medellín, ¿cierto? Las tuvieron que demoler porque no hicieron las cosas como tenían que hacerlas. Hay que ponerle cada detalle, hay que vigilar cada asunto. Hay que ponerle el corazón y ser muy cuidadosos en la construcción de la obra para que eso se pueda hacer. Y ahora sí, números 11:29 dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El contexto de este pasaje, bueno, ahí está todo el pueblo de Israel y está Moisés, todos están cerca del monte donde los esperaba Dios. Bueno, no todos iban a subir, solo Moisés. Y unos hombres se habían quedado en el campamento y vino un hombre corriendo y le dijo, hey Moisés, en el campamento hay unos hombres que están profetizando. No los deje, impídales que profeticen. Y esta es la respuesta de Moisés. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá todo el pueblo de Dios participe como tiene que participar. Y no se lo impidáis, dice Moisés. La iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que participar todo, no solo nosotros, todo. Y obviamente Dios puso en su pueblo esa potestad y en el caso de la iglesia a través de los dones. ¿Para qué Dios nos dio dones? Si no es para que los pongamos por obra y los pongamos al servicio de la obra de Dios, de su obra, de la construcción del cuerpo de Cristo. Pero aquí hay una palabra que es necesario que consideremos, porque algunos de ustedes se estarán preguntando ahí, pero ¿a quién se refiere esa palabra? Efesios 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra santo se refiere a cualquiera de nosotros que ha recibido a Jesucristo. Si tú recibiste a Jesucristo y entendiste que estabas separado por tu pecado de la gloria de Dios, te arrepentiste de tus pecados y le dijiste, Señor, creo en la obra que hiciste a través de Jesucristo para salvarme, para redimirme, para hacerme parte de tu pueblo. Me arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones. Entra en mi corazón y sálvame. Si tú eres esa persona, ahora eres santo. Santo yo, pecando tanto. Es que santo no significa sin pecado. Santo significa apartado para Dios. Y si tú ya recibiste a Jesucristo, ya entendiste que tienes que salvarte a través de la obra de Jesucristo en la cruz y no lo has hecho, no eres santo. No has sido apartado para Dios. Nosotros todos aquí somos santos. Bueno, la mayoría. No sé si alguien aún no haya recibido a Cristo, no podría aplicar esta palabra para ti. Pero si ya recibiste a Jesucristo y estás seguro que Él es tu Dios y Él es tu Salvador y te preguntaran cuando mueras a dónde crees que irá tu alma y tú tienes la absoluta certeza de que va a la presencia de Dios, eres santo. Y por eso hablamos de perfeccionar, porque es necesario que cuando Él nos aparta, ahora nos perfeccione. Lo vimos en Primera de Pedro. Y eso es un proceso. Y aquí en esta iglesia llamamos ese proceso discipulado. Crecimiento. ¿Quién quiere tener un hijo para amamantarlo durante 25 años? Nadie. Andrea quiere que ese niño ya esté grande y camine y no ha nacido. Y claro, cuando nazca, pues qué lindo, ¿cierto? El bebé, todo el mundo lo quiere coger y alzar y consentir. Y a los 3 años son bellísimos los niños. Uno dice, ojalá se quedara de 3 años. Mentiras, no. La idea es que crezcan. Y así Dios quiere a sus hijos, que crezcan, hijos grandes, fuertes, que puedan trabajar en su obra. ¿Qué tal un bebé por allá cargando ladrillos o llevando el cemento para construir una obra? No.
Santo significa apartado para Dios. Miren Jeremías 1:5, búsquenlo por favor. Acompáñenme ahí en la Biblia, Jeremías 1:5. La cita está ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Miren, ahí está la definición de santo. Te di por profeta a las naciones. Te aparté para que fueras profeta a las naciones. Te saqué del mundo para que me sirvieras. Eso es lo que significa la palabra santo. Ahora tú verás si te quieres quedar siendo amamantado todo el resto de tu vida, o más bien quieres crecer y servir, y ahora engendrar otros hijos a los que tú puedas amamantar y cuidar para que ellos hagan lo mismo después. Ese es el propósito, ¿cierto? Finalmente los que son abuelos pues disfrutan de sus nietos y de sus bisnietos, porque hay fruto, porque es natural que haya crecimiento, y Dios quiere que haya crecimiento en su obra. Miren la voluntad de Dios respecto a esos que recién nacidos, y a todos. Se lo aprendieron en el discipulado, ¿cierto? ¿Quiénes están acá de 3 elecciones? Ay, sí, pero conmigo. Ah, sí, allí está, qué bueno. Pero no te acuerdas de ese pasaje, ¿cierto, Wilson? Todavía no, ¿no? Porque no vas en ese nivel, pero hay otros que sí, y esos no vinieron, unos que son más grandecitos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Ya se lo memorizaron ese otro grupo de 3 elecciones, pero no vino. Se pusieron de acuerdo para no venir hoy. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente, para todos sus hijos, para todos los miembros de la iglesia, que crezcamos, que crezcamos. Esa es la voluntad de Dios para todos, es igualita para todos. Pero quiero que busquemos este pasaje de Hebreos 5:12 para recibir un poco de disciplina. Tal vez algunos tengan que recibir esta disciplina. Hebreos 5:12. Dice Pablo, porque debiendo, bueno, yo también estoy de acuerdo con que Pablo es el autor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Chinos de 20 años todavía tomando tetero, o de 25. No es normal. No es normal. Hay que crecer. Y es la voluntad de Dios, y Dios quiere que así sean sus hijos, que así sea su iglesia. Pero yo quiero que ya prontos a terminar, quiero que nos fijemos en 3 cosas importantes en nuestro pasaje. Dice ahí nuestro pasaje, quiero que lo miren, pongan sus ojos ahí en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3 cosas que nos hablan de una labor activa y muy fructífera, solo en un pasaje tan cortico. 3 cosas. A fin de, es como si dijera 3 veces para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene ese compromiso de participar activamente, y por eso los que están en el discipulado, cuando llegan a cierto nivel, pues les empezamos a asignar unas tareas muy sencillas en el ministerio, porque ellos tienen que participar y aprenden a servir desde el comienzo y quieren servir. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la iglesia y empezamos el discipulado, yo ya quería servir, y me pusieron a recibir a la gente en la puerta y yo estaba feliz recibiendo a la gente en la puerta. Eso fue lo más sencillo que nos pusieron a hacer desde el principio. Después servimos, gracias a Dios, en muchas otras áreas. Pero es normal que eso pase.
Y así debe pasar en la vida de un creyente, que empiece a servir, que empiece a participar activamente en la construcción de la obra. Y asistir a la iglesia significa pues mucho más que venir a escuchar un mensaje, ¿no? Debe incluir un deseo profundo y auténtico de conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres para mí? Antes bien crecer. Es lo que quiere Dios, crecer. Y ya vimos que está involucrada la palabra ministerio, es decir, estamos involucrados todos nosotros. Y los versículos 11 y 12 específicamente, que son los que estamos estudiando, están enfocados en equipar a la iglesia específicamente para esas tres cosas. Específicamente enfocados en eso. Y 2 de Timoteo 3, 16 y 17, para que lo busquemos. Estamos bien de tiempo. Ya vamos a terminar. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Porque en este contexto involucra también este pasaje, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, a fin, lo mismo que dice Pablo en Efesios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el cemento? ¿Cuáles son los ladrillos y cuál es la herramienta para el crecimiento de la obra de Dios, de Cristo? Para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál? Según lo que leemos, su palabra. Su palabra, ahí está. No necesitamos más. Los ingenieros y el cemento y la maquinaria y el equipo y todos los insumos están en la palabra de Dios. Por eso es importante el discipulado. Y esta iglesia quiere ser una iglesia modelo. Y ese hombre de Dios que menciona Pablo ahí en Timoteo es ese santo del que estábamos hablando ahorita. El hombre de Dios, santo, apartado para Dios. Y el discipulado, gracias a Dios, es uno de nuestros pilares en esta iglesia, si queremos llamarlos así. Porque queremos ser una iglesia modelo y hacia allá queremos caminar, sin perder de vista ese objetivo. Y nuestra visión es convertir esta iglesia en una iglesia que sea modelo, en una iglesia que sea ejemplo para otras iglesias. Que sea ejemplo, bueno, no tanto para otras iglesias porque quizás no nos vengan a ver. Que sea ejemplo al mundo que nos rodea, que brille en todo el llano inicialmente. Primero en nuestra ciudad, porque somos creyentes modelo. Una iglesia modelo se hace con creyentes modelo, ¿cierto? Creyentes modelo. Y nuestra visión es convertirnos en esa iglesia porque queremos participar en esa visión grande que es Colombia para Cristo. No pierdan eso de sus mentes y de sus corazones. Hacia allá nos dirigimos. De esa visión grande hacemos parte. Y una iglesia modelo tiene 4 cosas para que aprendan y anoten si quieren. Eso lo vamos a ver en el discipulado de aquí en adelante hasta que el Señor venga. Una iglesia modelo tiene 4 características que esta iglesia quiere tener. En primer lugar, la palabra de Dios es su norma. La palabra de Dios es nuestra norma. Y una iglesia modelo debe ser así. En segundo lugar, el discipulado es el corazón del ministerio. Porque sin discipulado no hay crecimiento. Y se quedan todos esos bebés con sus mamás amamantándolos hasta bien grandes. Y entonces tendríamos una salacuna, ¿cierto? Más bien. Esto sería una salacuna y no hay mamás para cuidar tantos niños. Otra característica de una iglesia modelo es que no hace acepción de personas. Toda clase de personas hace parte de su iglesia y de su cuerpo. Toda clase de personas. No me lo van a creer, pero yo, bueno, sí me lo van a creer porque yo estoy diciendo la verdad, ¿cierto? Ustedes conocen a Alex, ¿cierto, Alex? Últimamente este hombre ha estado muy llevado por la droga. Y más en estos últimos días yo he hablado mucho con él, obviamente predicándole el evangelio y diciéndole, Alex, ¿usted no tiene esperanza en el mundo? Y él me dice, pues que no. Y yo le digo, hombre,
¿Cuánta plata se gasta diariamente en lo que mete? Él ya no fuma marihuana, él ahora mete bazuco y otras cosas. Y gasta mucha plata y lo que consigue en el día es para eso. Y yo le digo, Alex, nosotros en cierta forma estamos contribuyendo a su vicio y no queremos eso. Dios quiere transformar su vida. Y lo he invitado a la iglesia. Y le he dicho, y él me dice, uy, no, pero, y se mira, ¿no? Se mira, pues su pelo todo, ustedes lo han visto, ¿no? Y su ropa, y le digo, tranquilo, Alex. Porque él a veces me dice, bueno, me voy a pegar un bañito y vengo. Y va y se baña y vuelve. Él se baña allí en el Caño Parrado. Entonces le digo, Alex, el domingo, levántese temprano, vaya a Caño Parrado, péguese un bañito. Le hemos regalado alguna ropita para que, y póngase ropita limpia y venga. Y siéntese aquí adentro. Nadie le va a hacer cara de feo. A usted lo queremos en esta iglesia. Y yo creo que sí, ¿cierto? Lo estimamos, Alex. Toda clase de personas. Toda clase de personas. Y si Alex viene un día y se sienta aquí, y la última de esas 4 características de una iglesia modelo, las misiones son la razón de ser. La obra del pastor maestro, que es lo que estamos tratando en el versículo 12, de ese pastor maestro que habla Pablo ahí, está ligada a la vida del creyente, ligada estrechamente, para que todos trabajemos con el mismo propósito. Y es el anhelo nuestro. Ahora Fernando ya se unió al equipo de, de la obra regional de los Llanos, porque eso tiene que crecer. El equipo de la obra regional de los Llanos estaba conformado estaba, por Edgar Toquica, por José Manuel, por Dani, el pastor de Yopal, por Julio, el que fue comisionado hace poco en la conferencia misionera para que vaya a ayudar a Dani, por Iván, por mí y por Edgar, que es el líder. Y ahora entró Fernando, él es parte ahora de ese equipo, porque la iglesia tiene que crecer. No somos los mismos. Y en la medida en que los creyentes vayan creciendo, se van añadiendo a cada área de la iglesia para crecer, porque la vida del creyente está involucrada estrechamente con la vida del pastor maestro. Ya hacemos parte unos de los otros. No hay formas de quitarnos de eso, ¿cierto? Y esta participación trae dividendos eternos. No sé si puse esta cita ahí, no la puse, pero solo leerles un pasaje, si lo quieren buscar, 1 Corintios 15, 58. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué un creyente cualquiera como nosotros debe participar en esa obra? Porque es importante que nos animemos a participar en esa obra. Miren lo que Dios piensa de los que participan en su obra. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que, bueno, y por todo lo demás, ¿cierto? Es la voluntad de Dios. Pero dirían algunos, bueno, ¿y qué ganamos con eso? El trabajo de cada creyente, de cada obrero, no es en vano. Hay promesas, hay dividendos eternos, y por eso digo, vale la pena trabajar en esa obra del Señor. Vamos a mirar unas conclusiones y oramos. Y en primer lugar, bueno, Dios da a su iglesia los instrumentos para ser edificada. Él nos da todo. Todo nos da. Y Dios quiere que todos hagamos parte de esa edificación. Esa es su voluntad. Pero Dios también quiere que crezcas dentro de esa obra y te recompensa por hacerlo. Nos recompensa por hacerlo y quiere hacer parte, quiere que hagamos parte de esa obra. Y aquí una última pregunta para que meditemos. ¿Quieres trabajar en esa obra? Se me olvidó el último signo de interrogación ahí al final, ¿cierto? Lo acabo de ver.
¿Quieres trabajar en esa obra? ¿Alguno de ustedes está sin empleo? Ahí hay empleo para trabajar en construcción, en la obra del Señor. Tiene dividendos eternos. Vale la pena trabajar para su obra. Ahora sí vamos a orar y terminamos. Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque piensas en cada uno de nosotros. Y sabemos por lo que estudiamos en tu palabra que piensas en cada ser humano sobre la tierra, aún los que te rechazan, Dios. Y yo quiero rogarte en primer lugar por aquellos que estando aquí no tienen una relación íntima contigo, Señor, no te conocen y no saben cómo participar en esa obra, y tal vez algunos dirán, yo quisiera ser parte de esa obra. Yo te ruego, Señor, que conforme a tu propósito, a través de tu palabra le hayas mostrado su necesidad. Pero esa persona que tal vez esté sentada aquí, Señor, debe saber que su pecado lo separa de ti. Y recordar, Señor, que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, haciéndose como todos nosotros, haciéndose pecado para pagar el precio que es la muerte. Pero siendo Dios, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo la muerte para dar un pago exitoso por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que si hay alguien así en esa condición, hoy lo lleves a considerar su pecado y a entender que por ese pecado está separado eternamente de ti. Y lo lleves a un arrepentimiento genuino y lo lleves a confesar tu nombre como lo cantamos, para que tú seas su Dios y para que a partir de hoy se pueda reconciliar contigo, Señor. Yo te pido esto y ruego, Señor, en este instante que si hay alguien en esa condición, hoy aquí en este salón, levante su mano por un instante. Si hay alguien así, gracias. ¿Alguien más? Y los demás, Señor, que ya te conocemos, ayúdanos a entender la magnitud de tu obra y pon en nuestros corazones ese deseo firme, Señor, de participar en ella y de seguir creciendo y de seguir trabajando para el avance de tu reino, conforme a la visión que le has dado a esta iglesia, una visión grande. Y queremos darte gracias, Señor, y entregarte el resto del día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que salgan, antes de que se levanten de sus sillas, bueno,